Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente electrizado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a bucear profundo, sumergirnos de cabeza en un tema que, lo sé, muchos de ustedes han estado esperando con ansias, casi mordiéndose las uñas de la impaciencia. Hoy desenterraremos la historia secreta, la saga no contada, el capítulo oculto de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, amigos, vamos a destapar los misterios que rodean su romance oculto, desentrañar un pasado que la mayoría, si no es que casi nadie, conoce. Prepárense para un torbellino de sorpresas, un laberinto de teorías intrigantes y una avalancha de datos jugosos que los dejarán absolutamente boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Pero antes de que nos embarquemos en esta aventura llena de chismes y revelaciones, si son nuevos por aquí, si acaban de tropezar con este humilde rincón de Internet, los invito cordialmente a suscribirse. Sí, únanse a nuestra creciente familia de chismosos. Y por favor no se olviden de activar esa campanita mágica. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos, donde diseccionamos, analizamos y celebramos a sus celebridades favoritas y las series que los tienen pegados a la pantalla. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Adentrémonos en el corazón de esta historia. Bueno, como la mayoría de ustedes ya saben, Mert y Afra se han catapultado a la estratosfera de la fama, convirtiéndose en dos de los nombres más comentados, los rostros más omnipresentes en el deslumbrante mundo del espectáculo turco. Y esta meteórica ascensión, esta explosión de popularidad, se debe en gran medida a la innegable, palpable, casi tangible química que desprendieron en la exitosísima serie Yalan. Su interpretación magistral de Seyran y Ferit, esa danza de emociones, ese tira y afloja de la pasión, nos ha mantenido a todos, semana tras semana, enganchados, hipnotizados, al borde de nuestros asientos. Y la verdad sea dicha, admitámoslo, muchos de nosotros no pudimos, no quisimos, evitar preguntarnos si esa chispa incandescente, esa electricidad que veíamos en pantalla, era simplemente el resultado de una actuación impecable, el fruto de su talento actoral, o si en el fondo, en la trastienda del set de rodaje, había algo más profundo, algo más significativo. Y aquí, mis queridos amigos, es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la trama se complica y el misterio se intensifica. Porque sí, efectivamente hubo un romance. No un romance fugaz, una aventura pasajera, un simple coqueteo sin consecuencias. No. Lo que hubo fue una historia que se desarrolló a fuego lento, una llama que creció gradualmente con sus inevitables altibajos, sus momentos de dulzura embriagadora y por supuesto, sus secretos celosamente guardados. Muchos creen, y con cierta razón, que su relación floreció, que sus raíces se hundieron durante el rodaje de Yalan. Y aunque es innegable que la convivencia diaria, la proximidad constante y la intensidad abrumadora de sus escenas conjuntas seguramente influyeron, que actuaron como catalizador en su conexión. La verdad es que la historia entre Mert y Afra se remonta un poco más atrás en el tiempo, a un capítulo anterior en sus vidas. Así que para entender la totalidad de la historia, para apreciar la complejidad de su relación, vamos a retroceder un poco en el tiempo, vamos a desempolvar los recuerdos del pasado. Antes de convertirse en las superestrellas que son hoy, antes de ser catapultados al estrellato y acosados por los paparazzi, tanto Mert como Afra estaban abriéndose camino a codazos en la competitiva industria del entretenimiento. Los dos jóvenes, ambiciosos y llenos de sueños, tenían metas elevadas y una pasión inmensa, casi palpable, por el arte de la actuación. Y aunque les sorprenda, aunque parezca sacado de un guión cinematográfico, sus caminos se cruzaron mucho antes de que la fama los alcanzara, mucho antes de que sus nombres resonaran en todos los rincones de Turquía. Hay rumores persistentes, susurros apenas audibles entre los que trabajan entre bastidores, en los recovecos de la industria, que sugieren que Mert y Afra se conocieron a través de amigos en común, quizás en algún evento exclusivo, en alguna reunión social relacionada con el mundo del espectáculo. Nada está confirmado, no hay fotos que lo prueben ni declaraciones oficiales que lo corroboren, pero hay pequeñas pistas sutiles, fragmentos de información dispersos, que sugieren que ya existía una conexión latente, una amistad incipiente, una chispa de interés mutuo, incluso antes de compartir set, antes de interpretar a la pareja más querida de la televisión turca. Pero la verdadera magia, la alquimia perfecta, la chispa que encendió el fuego comenzó a gestarse, a cocinarse a fuego lento cuando ambos fueron elegidos, seleccionados entre cientos de aspirantes para protagonizar Yalan.
La presión implacable del trabajo, las largas e interminables jornadas de rodaje, la necesidad imperiosa de crear una química creíble, auténtica y convincente en pantalla, los obligó a pasar una cantidad significativa de tiempo juntos, a intimar, a conocerse en profundidad. Y como suele suceder en estas circunstancias, esa cercanía forzada, esa intimidad obligada, terminó por encender la chispa, por desatar la tormenta, por dar rienda suelta a la pasión. Al principio, como era de esperar, ambos fueron extremadamente discretos, cautelosos y reservados. Sabían por experiencia propia y por los cuentos de otros colegas, que una relación sentimental en el set de rodaje podía ser increíblemente complicada, un campo minado de potenciales problemas, especialmente con la creciente atención mediática que ya estaban empezando a recibir, con los ojos de la prensa y los fans clavados en ellos. Así que optaron por mantener su romance en secreto, protegiendo su intimidad con uñas y dientes, resguardándola de las miradas indiscretas y los juicios precipitados. Sin embargo, como todos sabemos, los fans son detectives consumados, observadores meticulosos, expertos en descifrar códigos ocultos y leer entre líneas. Y a pesar de sus esfuerzos denodados por mantener su relación en la clandestinidad, empezaron a surgir pequeños detalles reveladores, gestos involuntarios, miradas furtivas que no pasaron desapercibidos para el ojo avizor de los seguidores. Miradas cómplices durante las entrevistas, sonrisas tímidas y significativas, gestos cariñosos fuera de cámara, comentarios sutiles y cargados de significado en sus respectivas redes sociales. Todo esto como combustible en un incendio incipiente alimentó las sospechas, avivó las llamas de la especulación y convenció a muchos de que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional, algo más profundo que una camaradería laboral. Las redes sociales se inundaron de teorías elaboradas, de análisis minuciosos y de debates apasionados. Los fans, convertidos en investigadores privados, analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista, buscando con fervor la prueba definitiva, la evidencia irrefutable de su romance. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, una declaración pública que lo ratificara, la evidencia indirecta, los indicios circunstanciales, eran cada vez más abrumadores, más difíciles de ignorar. Pero aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego el pasado secreto, el capítulo no contado, la pieza faltante del rompecabezas que nadie, o casi nadie, se había atrevido a mencionar. Y es que al parecer la relación entre Mert y Afra no fue un camino de rosas, un cuento de hadas sin obstáculos ni contratiempos. No fue un idilio perfecto. Hubo momentos difíciles, desafíos inesperados, obstáculos que pusieron a prueba su amor, que amenazaron con romper el vínculo que los unía. Se rumorea con insistencia y credibilidad que la presión mediática implacable, el escrutinio público constante y las exigencias abrumadoras de sus carreras profesionales fueron un factor determinante, un peso insoportable que contribuyó al deterioro de su relación. La atención constante de los paparazzi, las especulaciones maliciosas y los chismes infundados en la prensa sensacionalista, la invasión constante de su privacidad, hicieron que la relación se volviera cada vez más difícil de mantener, más ardua de sobrellevar. Además, hay quienes, con conocimiento de causa, dicen que hubo diferencias personales irreconciliables, incompatibilidades de carácter que no pudieron superar. Como en toda relación humana, hubo desacuerdos inevitables, malentendidos desafortunados, momentos de tensión y fricción. Y al parecer, estas diferencias, estas divergencias, terminaron por separarlos, por abrir una brecha insalvable entre ellos. La ruptura, aunque nunca fue confirmada oficialmente, aunque permaneció en el terreno de la especulación, fue evidente para muchos, un secreto a voces. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, más esporádicas, las interacciones en las redes sociales disminuyeron drásticamente y la química palpable en pantalla, esa conexión mágica que los había catapultado a la fama, pareció perder intensidad, evaporarse como rocío al amanecer. Fue un momento difícil, sin duda, para ambos. Tuvieron que seguir trabajando juntos, interpretando a una pareja profundamente enamorada, mientras lidiaban con sus propios sentimientos heridos, con sus propios fantasmas internos. Y eso, sin duda, debió ser extremadamente complicado, una prueba de fuego para su profesionalismo y su capacidad de resistencia. Pero a pesar de todo, a pesar de los rumores y las especulaciones, lograron mantener la compostura, la profesionalidad y seguir brindando un excelente trabajo en Yalan. Demostraron una vez más que son grandes actores, profesionales consumados y que pueden separar su vida personal de su trabajo, una habilidad invaluable en el despiadado mundo del espectáculo. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde la trama toma un nuevo rumbo.
Porque aunque su relación amorosa llegó a su fin, aunque el romance se desvaneció, la amistad entre Mert y Afra perdura, se mantiene viva, como un faro en la noche. Han demostrado con hechos y no con palabras, que es posible mantener una relación cordial, respetuosa y amistosa, incluso después de una ruptura dolorosa. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo risas y momentos agradables, disfrutando de la compañía mutua. Y esto demuestra, sin lugar a dudas, que a pesar de todo lo que pasaron, de las dificultades que enfrentaron, lograron construir un vínculo sólido, una conexión profunda que va más allá del romance fugaz. Algunos fans, los más optimistas y románticos, siguen esperando una reconciliación, aferrándose a la esperanza de que su amor renazca de las cenizas, de que la llama de la pasión vuelva a encenderse. Pero por el momento parece que ambos están enfocados en sus carreras, en seguir creciendo como profesionales y en alcanzar nuevas metas en el mundo del espectáculo. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Que ambos sean felices, que puedan seguir disfrutando de su pasión por la actuación y que puedan seguir deleitando a sus fans con su talento innegable. La historia de Mert y Afra es un recordatorio constante de que el amor no siempre es fácil, que no siempre sigue el camino que esperamos. A veces las cosas no salen como planeamos, las relaciones se desmoronan y los sueños se hacen añicos. Pero eso no significa que todo esté perdido, que el final del camino sea inevitable. A veces lo más importante, lo más valioso, es mantener el respeto, la cordialidad y la amistad, incluso después de una ruptura dolorosa. Y esa es la lección principal, la moraleja fundamental que podemos extraer de esta historia fascinante. Que el amor puede ser complicado, impredecible y efímero, pero que la amistad, verdadera y sincera, puede perdurar para siempre como un tesoro invaluable. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido apasionante por el romance oculto y el pasado secreto de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Hemos explorado su historia desde sus humildes comienzos, pasando por su romance en el set de rodaje, su ruptura dolorosa y su amistad actual. Recuerden, es importante tener en cuenta que esta es solo una versión de la historia, una interpretación basada en rumores, especulaciones y fuentes no confirmadas. La verdad completa, la realidad objetiva, solo la conocen ellos dos, Mert y Afra. Pero independientemente de lo que haya sucedido, lo importante es que ambos sean felices, que puedan seguir brillando con luz propia en sus carreras y que puedan seguir inspirando a sus fans con su talento y su dedicación. Muchas gracias por ver este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a esta historia. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Si fue así, si disfrutaron de este viaje conmigo, déjenme un like, pulgares arriba, y compártanlo con sus amigos en las redes sociales. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades y las series que amamos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, cuáles son sus opiniones y sus teorías. ¿Creen que Mert y Afra volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan siendo amigos, que mantengan una relación cordial y respetuosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes sobre estos temas y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida de las celebridades no siempre es como la vemos en las revistas, en la televisión o en las redes sociales. Detrás de las sonrisas radiantes, los looks impecables y los flashes constantes hay personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Así que seamos respetuosos, comprensivos y empáticos con ellos. Una vez más, gracias por todo su apoyo incondicional. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del buen chisme.